En el corazón de las montañas y las selvas de Colombia, la guerra ha dejado una cicatriz profunda y silenciosa. En medio de un conflicto que ha durado décadas, una de las heridas más dolorosas es el reclutamiento de niños y adolescentes. Niños que sin distinguir entre sus sueños y la realidad fueron forzados a empuñar un arma en lugar de un lápiz. Una práctica que ha convertido la infancia en un campo de batalla es un crimen que no discrimina edad. Desde las zonas más vulnerables de nuestro país, aquellos que deberían estar protegidos han sido convertidos en víctimas. Consiste en la práctica de enlistar a menores en grupos armados, ya sea a través de la coacción o del engaño. Se les promete un futuro mejor, una salida de la pobreza, pero lo que encuentran es la violencia y la pérdida de su inocencia. Los grupos armados organizados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, han sido responsables de la mayor parte de estos crímenes. Según los registros, a las FARC se les atribuyó el 91,1% de los casos, al ELN un 7% y a otros grupos el 1,3%. El reclutamiento de menores en Colombia ha sido una práctica constante, especialmente en las zonas rurales donde el Estado ha tenido poca presencia y los grupos armados han ejercido control territorial. Estos niños muchas veces no entienden lo que les espera y su reclutamiento marca un antes y un después en sus vidas. Las consecuencias son devastadoras. No solo se afecta al niño o a la niña, sino que también a sus familias y a sus comunidades. Entre las secuelas están la destrucción familiar, violaciones de derechos humanos, problemas graves de salud mental y un futuro truncado. A pesar de las leyes que protegen a los menores y les reconocen como sujetos de especial protección, en el contexto del conflicto colombiano, los niños han sido utilizados como objetos de guerra, una práctica que vulnera sus derechos humanos más básicos. La Jurisdicción Especial para la Paz ha revelado testimonios de personas que fueron forzadas a participar en el conflicto cuando eran menores de edad. Luz López, víctima de reclutamiento, narró su historia y cómo fue su primer encuentro con la justicia. Dice: ante la justicia me sentí en otro espacio de revictimización. No sentía la ley ni la autoridad. Según contó, el trato que le dieron fue como si fuera una delincuente más, y no respetaron sus derechos. Por más de 20 años tuvo que sufrir el señalamiento y juzgamiento por ser guerrillera y no por ser víctima del conflicto armado del país. A la historia de Luz se sumó el relato de Elías Daza del departamento del Cesar. Los pertenecientes a los pueblos indígenas fuimos engañados y reclutados con mentiras por una falsa guerra, dijo en su intervención. Según narró, muchas familias a la fecha aún no saben qué pasó con sus hijos, como tampoco tienen claro el resultado de las investigaciones que se han adelantado por parte del Estado. Finalizó expresando que perdieron la cultura, la vida por algo que no valía la pena y agregó: si yo no hubiera sido reclutado sería otra persona hoy en día, sería más feliz. Historias como la de estas víctimas reflejan las secuelas imborrables de un conflicto que se llevó más que vidas, se llevó la humanidad de muchos. Estas personas fueron despojadas de su libre albedrío, obligadas a vivir bajo órdenes, sin una posibilidad real de elección, una violación sistemática de su autonomía. Las víctimas de reclutamiento forzado fueron tratadas como simples medios para un fin, sin respetar su dignidad ni autonomía. Desde la década de 1990, este fenómeno ha sido tipificado como un delito con la Ley 418 de 1997, que sanciona a quienes recluten menores para grupos insurgentes o paramilitares. A pesar de esta legislación, se estima que entre 1960 y 2016, más de 16.000 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. La mayoría de los reclutados provienen de comunidades vulnerables, zonas rurales, indígenas y afrocolombianas, lugares donde la pobreza extrema y la exclusión social hacen que los niños se conviertan en objetivos fáciles. Estos grupos buscan utilizar a los menores no solo como combatientes, sino también como espías, mensajeros, cocineros y en muchos casos para la explotación sexual. Las niñas son particularmente vulnerables a la violencia sexual, incluidos embarazos forzados y abortos prematuros, lo que marca de por vida su bienestar psicológico y físico. El impacto del reclutamiento forzado es devastador. Muchos de ellos nunca logran reintegrarse a la sociedad. Según la Defensoría del Pueblo, algunos terminan con antecedentes penales, mientras que otros se enfrentan al rechazo de sus propias comunidades.
En algunas regiones, como el Chocó, se ha reportado un aumento en los suicidios de menores como consecuencia de las presiones de reclutamiento. Además, este fenómeno perpetúa el ciclo de violencia, dificultando el proceso de paz en el país a pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. A nivel jurídico, Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, que prohíben la participación de menores en conflictos armados. Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido insuficiente, debido en parte a la falta de mecanismos efectivos de control. Los principales responsables son los grupos armados no estatales, guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales. Desde la tesis de Rodolfo Arango, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado es un problema multifacético que requiere una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad para garantizar la protección de los derechos de la infancia y prevenir futuras violaciones. Así como Rodolfo Arango lo manifestaba en el texto Crisis moral y política en Colombia, los responsables de esta problemática somos todos los colombianos, esto teniendo en cuenta principalmente dos tipos de culpa. La culpa moral, la cual está relacionada con la indiferencia, algo con lo que la mayoría de los colombianos estamos estrechamente relacionados, siendo la forma más común de responder a diversas problemáticas que se nos presentan. Se puede evidenciar de forma individual, sin embargo, esto se convierte en algo colectivo. Por otro lado, tenemos la culpa política. Esta basándose en el hecho de que por votar en un contexto político nos hace responsables de las decisiones que se tomen y los actos que se puedan llegar a cometer en ese gobierno, ya que nos representa. Lo anterior mencionado es importante principalmente para poder llegar a diferentes soluciones. Según Arango, la reparación de víctimas, la superación del pasado, el compromiso entre todos y demás factores relacionados son claves para poder superar esta y muchas problemáticas relacionadas con la violencia en el país. En 2019, el Tribunal de Justicia y Paz condenó a varios comandantes de las FARC por crímenes de guerra, incluyendo el reclutamiento de menores. Estas condenas fueron un hito en la lucha contra la impunidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es suficiente? El reclutamiento de menores es considerado un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma, y Colombia ha tomado medidas significativas para procesar a los responsables. Sin embargo, muchos de los comandantes que cometieron estos crímenes aún no han enfrentado a la justicia o lo han hecho con penas reducidas gracias a los acuerdos de paz. Además de las condenas, se han llevado a cabo programas de reparación a las víctimas. La Unidad para las Víctimas ha sido uno de los organismos encargados de ofrecer apoyo psicológico, educación y reintegración a los menores que lograron escapar o fueron rescatados. En 2020, Colombia dio un paso adelante al implementar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el objetivo de garantizar que las víctimas de reclutamiento forzado reciban justicia. Sin embargo, las familias siguen exigiendo mayores esfuerzos, especialmente en las zonas rurales. Detrás de cada cifra, de cada estadística que hemos mencionado, hay un nombre, una historia. Un niño o una niña que tuvo sueños, que quería estudiar, jugar y crecer en paz. La paz no es solo la ausencia de armas, es la presencia de oportunidades, pero estas no pueden construirse sobre las vidas rotas de una generación perdida. Estos niños necesitan algo más que leyes, necesitan que no olvidemos sus historias, que no dejemos de luchar por su derecho a ser simplemente eso.